Entonces nos dicen, tenemos la siguiente, la función dada con esa regla de correspondencia, nos están preguntando el rango. ¿Cuál es el rango de esa? ¿Ok? Entonces, no sé, que les doy 30 segundos, piensen y les empiezo a preguntar y de ahí lo resuelvo. Tiempo, pues, profe. ¿Qué cosa? Más tiempo, como que 30 Muy, segundos. muy poco tiempo, mucho No, tiempo, más perdón, tiempo, más, mucho más tiempo. tiempo. No, no. Les di mucho tiempo, está bien. O sea, igual no voy a hacer preguntas, porque ¿cuál es la respuesta? A menos que ya la tenga algo. Ok, comenzamos con las preguntas fáciles para ver si no estamos tan perdidos. ¿Qué me están pidiendo? El rango. ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango? Estamos perdidos, profe. Ok, el rango son valores que puede tomar la función. De rango, ¿a dónde llega? ¿Ok? Rango es el subconjunto, el conjunto de llegada, perdón, sí, el conjunto de llegada. Eh, ok. O sea, básicamente, si yo grafico, pues son los valores que puede tomar Y. ¿Verdad? Eso es el rango. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos determinar el rango? Entonces, lo primero que haremos, la primera sugerencia, si no lo han hecho todavía, pues, ¿cuál es? Que bueno, voy a reescribirlo, x a la mu de x menos más 1. Entonces, no me lo dicen directamente, pero hay una regla de correspondencia por tramos escondida aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? ¿Qué es lo que está escondido aquí? Ah, mira, pues, eh, ¿qué pasa mu de t, pongámosle? Porque aquí ya está x, así que no, o sea, la misma letra. ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual esa función? 1 si t es mayor que 1, 0 si t es T menor o mayor igual que a 1. 0. Ah, 0. Lo siento, es que ya la reemplacé. Claro, claro. O sea, si reemplazamos, entonces mu de x menos 1 igual a 1 cuando x es mayor que 1 es igual a 0 cuando x es menor o igual que 1. Excelente. Bien. Y luego, Hasta ahí llegué, profe. Se me acabaron las ok. ideas. Pero entonces démonos cuenta que a qué es igual entonces x a la mu x menos 1 más 1. Bueno, pues esto va a tener dos partes. Va a valer porque esto tiene un valor distinto dependiendo de dónde esté la x. Entonces, cuando x es mayor que 1, entonces cuando x es mayor que 1, pues voy a tener x elevada a la 1 más 1, ¿verdad? Y de hecho,
Entonces, vale 1. Y en el otro caso, pues va a valer 0. Va a valer 0 más 1, cuando x es menor o igual que 1. Y entonces, aquí es igual eso. Me queda x al cuadrado, cuando x es mayor que 1. Me queda x, cuando x es menor o igual que 1. Y ahora, pues, esto es f de x. Espero que ahora puedan calcular el rango. Siempre Pues, es eso, profe, si una función puede ser como exponente. perdón, Siempre haríamos eso si tenemos una eh, función especial. estoy escuchando como cortado, no sé lo de... No solamente como función especial, en general, con cualquier función especial, tienes que hacer esto. O sea, tienes que ver cuánto vale cada tramo. O sea, tienes que separarlo por tramos para que puedas calcular bien el rango o el dominio o lo que sea que estés viendo. Ok, entonces ya podemos decir cuál es el rango. Si lo graficamos, ¿cómo sería? En 1 tenemos, bueno, no hay problema, pero entonces tenemos el cambio, ¿no? Por un lado, venimos en la recta y igual a x, hasta x igual a 1. Cuando x es menor que 1 pasa eso. Y cuando x es mayor que 1 cambia a una parábola y la parábola se ve como esto, pero parte de aquí. Entonces, ¿cuál es el rango de la función entonces? Todos los reales. ¿Y cómo lo justificamos? ¿Cómo lo justificamos? Bueno, pues cuando x es mayor que 1, x al cuadrado es mayor o igual que 1. Bueno, x es mayor estricto que 1. Es decir, en el primer tramo, o en el segundo tramo, depende de cómo lo veas, no importa en realidad. En el primero y en el segundo. Cuando x es menor o igual que 1, pues, o sea, estoy haciendo esto, ¿no? Digamos que para terminar, y es mayor que 1. Y cuando x es menor o igual que 1, pues y es igual a x, y entonces esto es menor o igual que 1. Es decir, eh, y es menor o igual que 1. Y como tengo que y es mayor que 1 por un lado, y es menor o igual que 1 por otro lado, entonces y es mayor que 1 o y es menor o igual que 1. Y esto significa que y es un número real cualquiera. O sea, el rango de la función son todos los reales. ¿Sí está claro? O sea, claro, gráficamente sale de una, o sea, se lo puede ver de una, pero para justificarlo formalmente tenemos que decir
Ah, no, pues mira, tengo que ver por un tramo, y que va a ser igual a esto, entonces y va a ser mayor que uno. Y cuando estoy en el otro tramo, y es igual a x también, es menor o igual que uno, entonces y es menor o igual que uno. Entonces, por un tramo menor o igual que uno, por otro lado mayor que uno, ¿y qué números son esos? Pues son todos los reales. Y ya está listo. ¿Alguna pregunta? Siguiente problema. Ok, pero entonces que ya quedó claro. Ok, eh, rapidísimo, cuénteme. Esos límites, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Creo que 4 por izquierda sería 2, 4 por derecha sería 4. No hay límite de x cuando tiende a 4. A ver, repite. Por izquierda. Creo que sería 2, ¿Y por qué crees que sería dos? porque como que no sé cómo explicarlo, es que lo hago gráficamente. O sea, claro, pero ¿por qué dices creo? Ah, porque no me da duda, profe. La respuesta es, o sea, Ya, profe. Es 2, es 2. es 2 por derecha, Es 4. 4 y el límite cuando x tiende a 4, No hay, ¿por qué no hay? porque sus límites laterales son diferentes. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué? Que no cumple con el teorema de, no me acuerdo cómo se llama. Exacto. En fin, bueno, el último dice aquí ser 4, claro, porque para 2 pues ves que va por aquí y por acá se acerca 4. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Será que vemos esto? Bueno, esto es algo de graficar, así que espero que lo puedan hacer rápido, ya a esta altura, no sé, o estoy pensando mucho. Cuando x es menor que cero es una parábola x al cuadrado menos 2 por aquí, parábola para allá. Como no incluye el del cero, pues pongo una bolita sin pintar. Yo voy a ponerla de blanco, me queda así. Y en el otro tramo tengo la recta x más 2, entonces 0, 1, 2, aquí está el 2, y la recta va por aquí. Lo incluyo porque parte de mayor o igual que cero, y se va para acá. Y entonces ahora sí es fácil determinar eh, gráficamente, digamos, determinar que el límite no existe, porque por un lado se da menos 2, por otro se da 2. Ok, y nada. No sé si quieran hacer el problema 3 también, o sea, me parece ridículo que quieran revisarlo. O díganme, vamos a ver, qué significa esto. Vamos.
Eso es lo que no sé si lo he hecho. Sí, Sí, confirmo. pásalo, por favor. A mí me salió 2/3. Sí, ahí. Y, a ver, alguien dijo 2/3, aquí otro dijo que también le salió 2/3. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegaron a la respuesta? Solo se reemplaza. ¿Se reemplaza? ¿Por qué? No podemos reemplazar. No sabemos quién es F ni quién es E. O sea, ¿reemplazar qué? Porque ¿Perdón? primero pondríamos límite de f al cuadrado de x y pues límite de gx, ¿no? Claro. O sea, tenemos que usar las propiedades de los límites. O sea, bueno, esto, como es el límite de una división, podemos separarlo en el límite de no sé qué. O sea, este proceso me parece muy, ¿cuál es la palabra? Patológico, pero bueno, las separas y luego pues te das cuenta de que puedes seguir separando más y te va a quedar el límite cuando x tiende a 1, f de x al cuadrado, y luego la raíz del límite cuando x tiende a 1, f de x. Y aquí, como esto es una constante y esto es un menos, pues puede salir, el límite entra, pues se le dice así vulgarmente. Y ahora sí, puedo reemplazar, pero lo que voy a reemplazar es que yo conozco estos valores. Eso es lo que puedo reemplazar. Ah, entonces me queda aquí 1 al cuadrado, raíz de 4 menos 4. Así es, y te queda raíz de 4 es 2 y esto. No sé qué tantos pasos te pueda saltar, porque claro, yo hubiese pasado de aquí directamente a esto, pero siempre va a haber una persona, una persona que califica y pues no le va a gustar que hagas esto. O seguramente va a querer que primero lo separes en la división, luego lo separes en el producto, luego separes en la ajá, y luego saques la raíz, y luego saques esto. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno, en fin, y esa es la respuesta. Tercios. Siguiente. Más límites. No sé si alguien me preguntó acerca de este problema. Pues bueno, se dan cuenta que el límite, cuando x tiende a 3, puedes simplificar factorizando y te queda 7, entonces tienes que redefinir la función. Tienes que redefinir la función como lo que está cuando x es distinto de 3 y lo redefines como el límite, pero el límite me quedó, que me quedaba 7, ¿no? Cuando x es igual a 3. O sea, para redefinir la función, lo sabemos. Ok, lo voy a explicar un poquito. Tienes que evaluar el límite porque la función no está definida en x igual a 3. ¿Por qué no está definida como x igual a 3? Porque recuerden que no podemos ir para 0 y si ustedes reemplazan 3,
pues le va a quedar en el denominador 3 menos 3, que eso es 0. Entonces tenemos que ver a dónde tiende la función cuando x tiende a 3. Ok, pero eso, si se dan cuenta, pues va a ser el límite cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3, arriba factorizan y les queda x más 4 por x menos 3 sobre x menos 3. Aquí, como estoy evaluando un límite, estoy viendo a qué se aproxima la función, es decir, no estoy reemplazando el valor de 3, sino que estoy viendo alrededor de 3. Entonces puedo simplificar porque x es distinto de 3. Y luego, para ver la tendencia de x más 4, pues es una función lineal, el efecto hace el 100. Entonces, para redefinir la función, para que sea continua, pues simplemente haces esto y ya está. Esto es lo que te piden. Lo que sería obvio, o sea, lo que realmente debería hacer es decir, mira, x igual a x más 4, pero por alguna razón no les gustan las respuestas que tengan sentido. En fin. O sea, esto es como que realmente lo que pasa, esto es realmente como redefinirlo, pero te piden que especifiques cálculos. En fin. Eh, y bueno, aquí está, de que tienes que ver, o sea, si es continuo en todos sus dominios, pues mira qué pasa cuando x es distinto de 2, pues esto es x más 2. Y bueno, es una recta que le quitamos el punto y luego se lo volvemos a pintar. Le quitamos el punto, esto es lo que pasó aquí, le quitamos el punto y luego se lo agregamos con otro color. Y entonces la pregunta ¿es continua o no es continua en todos sus dominios? Pues fuera de 2 sí es continua, y cuando tiende a 2 pues es igual a la función, entonces también es continua en x igual a 2. Entonces, ahora sí vamos al problema, digamos, al problema físico, que nos dice, determinen los valores de A y B para que la función sea continua en todo su dominio y buscar la gráfica resultante. Entonces este problema como que es más retador. Entonces digamos que fue el calentamiento. El calentamiento. No. Calentamiento, ahora sí vamos. Problemas fuertes. Eh, bueno, no sé, les doy unos minutitos, lo lean, lo piensan. Eso yo termino lo que estaba haciendo y preguntas y después lo resolvemos. Ok, pero lo voy a leer primero. Determinen los valores de A y B para que la función sea continua en todo su dominio y hagamos la gráfica resultante. Después me hacen copyright. A ver, ¿qué iba a decir? Ah, sí, entonces hay que revisar que la función sea continua en todo su dominio. ¿Cómo hacemos eso? Límites. ¿De qué? Imagínate del segundo renglón, porque hay una que está definida para la izquierda, otra definida para la derecha, y luego la que está en el centro, creo. No sé. Ajá.
Sí, buena observación, pero entonces, ¿cómo determino si es o no continua? No sé si me parece sensual que Paul tiene un micrófono. Ah, disculpe. Yo diría que límite cuando x tiende a -1 y ese ¿Por qué? valor, porque queremos que sea continua y la próxima ecuación, digo, la próxima regla de correspondencia que le toca es ax más b. Ajá, Entonces puede hacer que eso sea igual a lo que se acerque en -1 en la anterior. así es. Ok. Bien, o sea, eso hay que hacer y también con el otro, ¿no? O sea, tenemos que, para ver si es continua, pues tengo que ver que el límite en todo punto pues coincida con la función. Pero dense cuenta que tenemos qué cosa, tenemos polinomios. En particular tenemos una función cuadrática y rectas. Esas funciones son continuas. Entonces, ¿dónde podría haber problemas para que la función sea continua? Bueno, podría haber problemas en, en los extremos de los tramos. ¿Ah? Bueno, sí, ya fue. Bueno, despejar qué variable. No sé, eso de x menor o igual que 1. O sea, claro, eso lo puedes reescribir como, puedes reescribir como x está en dónde, entre dos valores, ¿no? Entre 1 y menos. Eh, sí. Igualar los límites de izquierda y derecha debemos hallar. Así es, en efecto. O sea, de A y de B. Bien. Eh, o sea, como yo quiero que sea continua, pues tiene que el límite existir y ser igual a la función evaluada en el punto, pero entonces, para los límites, como tengo dos tramos, pues tiene que haber límite por izquierda y límite por derecha. Bien. Observación. Entonces si yo quiero que sea continua, pues igualo el límite por izquierda y por derecha. Igualando izquierda y derecha, entonces se forma una ecuación y cuando veo el otro límite, se forma otra ecuación y tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, dos incógnitas, encontrar A y B. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Y vamos a ver.
Profe, el maestro en la escuela, él había hecho ese ejercicio, pero como yo soy virtual, no pude ver la mitad de lo que estaba en la pizarra. Entonces solo entiendo pensé que era obligatorio haberle sacado eso en la segunda línea. ¿Qué vas Primero a ver? haber hecho eso, ajá. Yo pensé que era necesario O sea, para poder sacar el límite de AX más B. Como ya tiene valor de -1 y menor que X y X. obligatorio no lo veo. No sé. Bueno, ya pasó el tiempo. Vamos a resolverlo. Por si acaso alguien llegó a la respuesta, pues vamos poco a poco. Entonces, para que sea, o empecemos con la justificación, que quizás muchos nos saltamos al comienzo. Eh, como en cada tramo, f es un polinomio, entonces f es continua, excepto, excepto posiblemente en los extremos de cada tramo. Bien, entonces, eh, para que f sea continua, digamos en x igual a -1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el límite, cuando x tiende a -1 por izquierda, de f de x, sea igual a f de -1, y eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a -1 por derecha de ax más b, perdón, de f de x. Solo que cuando x está a la izquierda de -1, ¿cuánto vale? Cuando está a la izquierda de -1, estamos aquí. Cuando estamos a la izquierda de -1, estamos aquí. Cuando estamos a la derecha de -1, acá. Y entonces, y bueno, pues la imagen f de -1, estamos aquí también. Entonces, esto es el límite de x al cuadrado más x más 1. Tiene que ser igual a f, valor de -1 es a menos 1, que es a menos a más b. Y esto tiene que ser igual al límite por derecha, porque el límite por derecha en este caso es la función, es una recta, entonces también va a ser igual, ¿no? Pero va a ser ax más b. A menos. Y esto, si lo resolvemos, ¿no? Este límite, como es una función cuadrática, es continua, entonces podemos reemplazar, el límite es reemplazar en este caso, entonces me queda -1 al cuadrado, más -1 más 1, tiene que ser ahora menos a más b, y esto también es menos a más b, por el lado derecho, ¿no? Pero en realidad no nos interesa, estamos repitiendo lo mismo. Básicamente lo que hemos dicho aquí es que se va esto con esto y me queda que menos a más b es igual a 1. Entonces, esto es para que sea continua de un lado, para que sea continua por el otro. Para que sea continua en x igual a 1, pues necesitamos que el límite por izquierda y el límite por derecha sean iguales, es decir, que el límite exista, y que el límite no solo exista, sino que sea igual a la función evaluada en 1. Bueno, o sea, el límite por derecha
izquierda de... Y vamos a ver, ¿qué pasa con la función cuando está a la derecha de 1? Cuando está a la derecha de 1, estamos aquí, entonces me queda el límite ¿cuánto es? Ya me olvidé, 2x menos 4. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 1 por derecha de 2x menos 4. Esto tiene que ser igual a f de 1, pero f de 1, aquí estoy, nuevamente en el tramo del centro. Ax más b, evaluado en 1, me da a más b. Evaluado en 1 me queda a más b. Y límite cuando tiene izquierda, pues va a ser ax más b. Y este también va a ser, bueno, este de aquí igual a 2 por 1 menos 4, igual a más b. Y aquí del lado derecho me queda a más, bueno, a la izquierda menos 1, digo en el lado derecho de la... Bien, entonces aquí me queda que a más b es igual a 2 menos 4 es menos 2. Es decir, es decir, tenemos un sistema de ecuaciones, a más b es igual a menos 2 y menos a más b es igual a 1, sí. Resolvemos ese sistema y encontramos a y encontramos b. ¿Alguna pregunta? Yo lo hice al revés, profe. Como al revés. Es que, o sea, yo suponía que la gráfica, por ejemplo, de x al cuadrado más x más 1, iba a estar como que a la izquierda de menos 1, ¿verdad? Ahí dice menos 1. Claro, está a la izquierda menos 1 porque está Ajá, del lado izquierdo. y entonces yo imaginaba que donde podría existir una discontinuidad sería como que cuando empieza la otra función, cuando comienza, Exactamente. y entonces yo había puesto que el límite de x menos 1 por derecha, o sea, como que, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, hice todo igual, pero en lugar de poner, cuando usted ponía por izquierda, yo ponía por derecha, y cuando usted ponía por derecha, yo ponía por izquierda. Pero, pero hay que calcular los dos. No, sí, pero me refiero a que como que, creo que O sea, aquí cuando es a la izquierda de menos 1, tú pusiste a x más b. yo puse tipo, a ver, aquí está, que el límite de x al cuadrado más x más 1 por derecha, o sea, como se va acercando por la derecha, tendría que ser igual al límite de ax más b cuando se acerca por izquierda, porque es como así, no sé. O sea, Es que podríamos quejar la gráfica, porque es que yo intenté como que verlo más o menos como para una gráfica. o sea, podemos hacer la gráfica de la izquierda y la derecha. Lo podemos hacer. Pero no todavía la del centro porque nos faltan a y b. A ver, Ya, x al cuadrado más 1 es x al cuadrado, perdón, x más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Entonces el vértice está en medio 3 cuartos, 4, 4, a ver, entonces un medio aquí, y así, a ver, algo. Que sería algo así en este tramo.
Luego estaría a la derecha de 1 esta recta, a ver, bueno, en 2 vale 0, 2 vale 0. Y ya conociendo ese punto, sé que para arriba avanzo 1, subo 2. Bajo 1, retrocedo 1. Bajo 2. Menos 2. Restar 1. No, esta escala es menos. Entonces el gráfico va a ser punto y este punto. Bueno, entonces aquí se va hasta acá y ya está. Entonces ese es el tramo por la izquierda, perdón, por derecha. La derecha es x al cuadrado más x. Entonces, si yo quiero que la función sea continua, pues es hasta obvio lo que tengo que hacer. No tengo que unir esos dos puntos. Tengo que unir los dos puntos así como una recta. Eso es lo que estamos buscando. Estamos encontrando la ecuación de la recta que une esos dos puntos. Básicamente. Entonces, no entiendo tu duda. Ok, ya hice el gráfico, pero no entiendo la duda. O sea, porque para evaluar el límite de este tramo, no puedes evaluarlo por derecha, porque no te puedes aproximar a menos 1 por la derecha con esta función, te aproximas con la otra. Y lo mismo por acá. Tú estás viendo el límite, te puedes aproximar por la derecha de 1, pero no te puedes aproximar por la izquierda. No, bueno, ya entendí, es que como que el valor absoluto y todo esto me confundió. Bueno, esto da menos 2, y aquí el límite por izquierda da x igual a menos. Espérate. Sí, sí, menos. Y aquí puse 1, debería ser menos. Eh, pues, no, pues es 1, es al revés, qué bruto. Porque esto, porque debería ser para arriba, perdón, sería algo así. Pues ahora sí, lo que estamos buscando es la ecuación de la recta, que viene así. Queremos encontrar esa recta para unir esos dos puntos. ¿Perdón? Sí. Entonces ahora sí, resolvemos este sistema, ecuaciones, resto, me queda 2b igual, bueno, sumo, me queda 2b igual a menos 1, es igual a menos. Y sabiendo eso, pues ahora menos a es igual a 3 medios y a es igual a menos. ¿Tiene sentido? Sí, porque la pendiente es negativa. Si yo trato de encontrarlo así con el gráfico, pues yo sé que la recta, tengo la pendiente, puedo sacar la pendiente. Sería de aquí bajo 1, 2 y 3. Aquí 2, entonces sería menos 3 medios. Es la pendiente, que es el valor de A. Y para encontrar B, pues tendría que encontrar el intercepto y
pero en realidad no necesito, simplemente sabiendo ya la pendiente, pues tengo un punto y tengo la pendiente, entonces puedo usar la fórmula punto pendiente y ya está. Acá. Y ya está. Y como ya bosquejamos la gráfica, pues no hay que hacer nada más. Ya está hecho. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, buena idea lo de la gráfica. En realidad debimos empezar con la gráfica, pero que sea continua, entonces me puse en modo automático. Realmente lo interesante es ver la gráfica, ¿no? Porque tenemos del lado izquierdo este tramo azul, que está aquí con celeste pintado, agua, y el tramo verde, en una recta, llegan hasta aquí, nos incluyen esos puntos. Entonces, si yo quiero unirlo con una recta que sea continuo, pues tengo que trazar la recta que pasa por aquí, por acá. Entonces, es mucho más sencillo y obvio desde ese lado, pero nos piden hacer toda esta... En fin, eh, algo rápido, antes de hacer más problemas de este cálculo, me pidieron este ejercicio de aquí. Nos piden despejar la variable k. Entonces, rápidamente, lo que hay que hacer, bueno, aparecen por aquí bastantes logaritmos, ¿verdad? Así que la idea es usar logaritmos. ¿Pero por qué? Porque el logaritmo es lo que me permite sacar los exponentes, porque quiero despejar k, entonces tengo que sacar los exponentes de estar en exponentes. Y podemos reescribir esto, siguen como x cuadrado y sobre z al cubo, y todo eso a la 1 sobre k. Entonces mira que si tú aplicas el logaritmo, base 10, obvio, a todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues por propiedades del logaritmo, el exponente del logaritmo va abajo. O sea, sacamos y pasa a multiplicarse. Y aquí podemos usar el hecho de que el logaritmo hace 10 de 100, pues es 100 al cuadrado, pero 100 es 10 al cuadrado, entonces el logaritmo hace 10 de 10 al cuadrado es 2 sobre k por el logaritmo de x al cuadrado y de z al cubo. Y ahora este k lo puedo pasar a multiplicar, me queda que 2k es igual, ahora uso propiedades del logaritmo con esta fracción, me queda el logaritmo de x al cuadrado y menos el logaritmo de z al cubo. O sea, hay que saberse las propiedades del logaritmo lastimosamente para poder hacer esto. Y luego separamos este producto en la suma de los logaritmos. Y por último usamos nuevamente la propiedad de que las potencias del logaritmo del argumento, o sea, la potencia en el argumento del logaritmo la podemos sacar del logaritmo. Me quedaría aquí 2 logaritmo de x más logaritmo de y menos 3 logaritmo de z. Y finalmente este 2 para despejar k lo mandamos a dividir y me queda k es igual al logaritmo de x más el medio del logaritmo de y menos 3 medios logaritmo de z.
Y vamos a ver si alguna opción está ahí. Si no está ninguna de estas opciones, pues hay que usar más propiedades. Por ejemplo, te pudieron haber puesto esta gente, el logaritmo de la raíz de y, ¿verdad? En lugar de ponerte un medio logaritmo de y. Pero sí está, me parece. Medio y menos 3 medios. Medio menos 3 medios. Es la de. Ah, aquí quedó 1 porque se simplificó el 2. O sea, teníamos aquí y 2 sobre 2, eso significa que queda 1. Ok. ¿Alguna pregunta? Claro. O sea, la dificultad del ejercicio no está en que es difícil, la dificultad está en acordarme las propiedades. Entonces es dificultad artificial en realidad. Pero bueno, así es la vida. Lastimosamente. ¿Pero una pregunta? ¿No? ¿Se quedó claro? Acá. Siguiente. Ya hicimos 6. Bueno, esto de aquí es lo mismo de acá. Y realmente está más fácil porque el signo cuando x es menor que menos 1, pues simplemente es menos 1. Aquí es constante. Entonces no vamos a hacer esto. Ustedes decisión. A ver, una partícula viaja. A ver, ¿cómo? Viaja a lo largo de una trayectoria recta de modo que su posición s expresada en metros está en función del tiempo t en segundos. St es igual a 3t al cuadrado más t. Determine la velocidad instantánea de t igual a 1, la velocidad instantánea de t igual a 2, la velocidad promedio en intervalo 2. Analice y comete la proximidad de los resultados obtenidos. Ok, esto ya habla de velocidad instantánea. Eh, ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad. ¿Se acuerdan? No lo escucharon nunca, solo les dijeron calcula esto. ¿Qué cosa, profe? ¿Ah? ¿Qué cosa? Que la velocidad instantánea, ¿qué es eso? El límite. ¿Límite de qué? Todo es un límite aquí, así que tienes que ser un poquito más específico. El límite cuando t tiende a cero. O sea, la variación en el tiempo tiende a cero. Ajá, ¿y por qué me interesa eso? Porque con eso saco la velocidad instantánea. ¿Y O sea, por qué saco la velocidad instantánea así? cierto, que es una derivada, pues la Eh, pendiente. pe- Me estás diciendo la derivada es la velocidad instantánea porque la velocidad instantánea es la derivada. ¿Por qué la velocidad instantánea es ese límite? ¿Por qué la derivada es ese límite? Porque es en un punto específico de la gráfica. Eh, ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué en ese punto específico esa es la derivada o esa es la velocidad? Porque si ustedes tienen una gráfica, algo así, ustedes quieren encontrar la velocidad en este punto,
la razón de cambio, el crecimiento de la función alrededor de ese punto, pues el crecimiento es la razón entre la variación de la altura, sería aquí y2 menos y1, y la variación x1, x2. Entonces, la velocidad promedio o la tasa promedio de cambio sería y2 menos y1, que esto no es otra cosa que la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Pendiente de la recta que une estos. La pendiente de la recta que une estos dos. Entonces, si yo quiero la velocidad instantánea o la razón de cambio instantánea, lo que llamamos la derivada, va a ser que cada vez me acerque más al punto x igual a 1. Entonces, la derivada o la velocidad instantánea en x1 es el límite cuando x2 tiende a x1 de y2, y1, pero y2, y1 es f de x2 menos f de x2 menos x1. Es decir, ¿por qué estudio este límite? Porque es la pendiente de la recta. O sea, estoy viendo la recta cada vez más cerca del punto. Tengo una animación chévere, pero qué pereza buscarla ahorita. Bueno, entonces cada vez que me acerque más al punto, pues la recta va a cambiar. La recta va a cambiar. Para ahí. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo reemplazar x igual a 1 porque me quedaría una edición para 0. Por eso estudio el límite. Y si estudio el límite, eh, bueno, por eso es importante en realidad estudiar el límite, porque quiero ver qué pasa y bueno, al final me puede quedar algo como esto. Amén. Esta recta. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo voy a poder encontrar una recta eh, que toque en este punto y la inclinación es este límite, el límite de esa recta, lo que llaman la recta tangente a ese punto. En realidad no es tangente en el sentido geométrico porque, aunque no hemos visto geometría, no sé por qué seguimos hablando de todas estas cosas si no hemos visto nada de geometría. Maldita sea. Bueno, porque mira que por acá va a cortar en otro punto esta recta. Pero en realidad no me importa porque alrededor del punto solamente se va a tocar allí, en el punto igual a 1. Entonces, bueno, por eso nos interesa, bueno, de ahí sale este límite y etcétera. Otra manera de expresarlo es, bueno, si haces un cambio de variable, si llamas esto x, y esto es x más h, es decir, el h puede ir por aquí y por acá también. Entonces, la derivada x va a ser el límite cuando la diferencia del paso que tú des va a 0, de f de x más h, el f de x sobre h. Si reemplazas esto en la fórmula de la pendiente, pues vas a ver que es exactamente esto. O sea, este sería x1, sería x2, y reemplazando, pues vas a ver eso. Y cuando x2 se va a x1, cuando h se va a 0. Ok, entonces, si me dicen, encontrar todo esto,
Y me dicen que la partícula no sé qué cosa, básicamente es un movimiento rectilíneo. Lo que hacen en física, no sé qué va a pasar. Si me piden la velocidad instantánea, entonces lo que me están pidiendo es, mira, ¿qué pasa con el límite cuando t tiende a 1 de s de t menos s de 1? Es más fácil, en estos ejercicios es más fácil con esta versión del límite, porque se puede simplificar y hacer y toda esta cosa. Bueno, ¿qué va a pasar con este límite? Bueno, ¿quién es s de t? S de t es 3t al cuadrado más t. ¿Y quién es s de 1? S de 1 es 4. Menos 4. Menos 4 sobre este menos 1. Si ustedes intentan reemplazar, pues van a ver que les queda 0 sobre 0. Entonces, esto es una indeterminación. Y ya expliqué que es una indeterminación hace unos días. Entonces, tenemos que factorizar. Factorizo, pues me va a quedar algo como... yo creo que me queda 3t. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos. 3t al cuadrado más t más 4. Pues dos números, 3t y t, menos 4 y... No, más 4 y menos 1. Ahí está. Luego aquí me queda 3, menos 3, más 4. ¿Está bien? Y me tiene que quedar de ley t menos 1 porque se tiene que simplificar aquí, porque si no, no me quedaría 0 sobre 0. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 1 de 3t. Y puedo aquí simplificar, dado que estoy tomando que t es distinto de 1. Entonces me queda 3t más 4. Y esto cuando t tiende a 1, es decir, es distinto, pero se acerca a 1, esto se va a 7. Entonces, esa es la velocidad instantánea en ese punto. Ahora vamos a ver el límite cuando t tiende a 2, de s de t menos s de 2, sobre t menos 2. Bueno, esto va a ser 3t al cuadrado más t menos, si reemplazo 2 aquí me queda 2, 4 al cuadrado es 4 por 3, 12, entonces me queda 4, 2 más 2, 14, menos 14. Dos números que multiplicamos me den 14, sería 7 y 2, 3 por 2 es, perdón, esto sería el límite, 7 menos 2. Aquí el límite cuando tiene 2 y sería 3t más 7 y t menos 2, porque tiene que, porque aquí sería 7 y menos 2. Yo necesito que aparezca t menos 2, así que voy a ponerle menos 2. Y entonces si multiplico aquí me queda menos 6t, multiplico acá me queda 7t y al hacer esta resta me queda 1t, que es lo que queda ahí. Queda esto, dividido para t menos 2. Como t es distinto de 2, podemos simplificar. Estoy viendo un límite. Límite cuando t tiende a 2, de 3t más 7. Y esto es dado que t es distinto de 2. Pudimos simplificar. Y esto entonces me queda 3 por 2, 6. 6, 12 y 1, 3. Entonces, esa es la velocidad en este punto, la velocidad en este punto. ¿Y cuál es la tercera? Me dice la velocidad promedio. La velocidad promedio es, ¿se acuerdan? Sí, física, la velocidad promedio es el cambio en X sobre el cambio en Y. Bueno, distancia sobre tiempo. Esa es la velocidad promedio, la distancia sobre tiempo. Por eso cuando estudiamos la velocidad instantánea es el límite cuando t tiende a 2. Entonces, la velocidad, esto sería el intervalo C, la velocidad promedio en el intervalo de 1 a 2, pues no es otra cosa que la posición, sería S2, S1, sobre 2 menos 1. ¿Cuánto es S en 2? Creo que queda, S en 2 quedó, la 3. ¿Cuánto quedó S en 2? 14.
menos S en 1 es 4. Y esto me queda 10. Entonces, no sé qué quiere decir que analice la parte de los números. O sea, es el promedio, de hecho, ¿no? Es el promedio de estas dos cosas. Claro. Coincidió con 13 más 7 sobre 2, que sería 20 sobre 2, que es 10. Entonces, digamos que igual a la velocidad en 2 más la velocidad en 1 sobre 2, medio 10. Y bueno, podemos ponerle metros por segundo, aunque creo que no hice unidades. No hice unidades de la posición, así que no. Y también como que tiene sentido que si la velocidad de aquí en t igual a 1, la velocidad fue 7, la velocidad fue 13, entonces el promedio pues tiene que estar entre los dos, ¿no? Sí, pero es una regla. En fin, ¿alguna pregunta? Entonces, por eso es importante el concepto de límite. Sí, sí, de hecho hay unas reglas. O sea, en realidad estamos derivando la función. Eh, Solo que por definición, estos son los únicos que eres por definición, a menos que haya otro que diga hazlo por definición. Pero claro, la alternativa era, es que no sé cómo se quiere que se haga esto, se quiere que haga por definición, si lo hace con las propiedades de límites, pero si sabemos que S de t es igual a t, 3t al cuadrado más t, pues hay una regla que te dice, ah, mira, si tú quieres la derivada respecto al tiempo, pues esto no es más que la suma de las derivadas, más la derivada de esto, y esto sería la derivada con respecto a t de t al cuadrado, más la derivada con respecto a t de t, y la derivada, recuerden que es la pendiente de una recta, ¿verdad? La pendiente de la recta cuando se aproxima al punto. O sea que el otro punto lo vas acercando más a la recta. Entonces, si tú tienes esto, tú tienes la recta t, o sea, y igual a t, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Pues obviamente la pendiente es 1, porque tú ya sabes que cuando tienes mx más b, la pendiente es esto, de esto es b. Entonces la derivada de esto, obviamente tiene que ser m, porque es la pendiente de la recta, y si es, si es una recta, pues tiene que ser m. Bueno, entonces aquí te queda 3 veces. Para calcular esto, pues, fuera de la fórmula, aquí mete la recta, la pendiente de la recta tangente, y te quedaría así, más 1, y finalmente, pues, ahora sí ya puedes rápido calcular, pues, la velocidad, en 1 es 7, la velocidad en 2 es 13, la velocidad promedio en realidad es, o sea, S2 menos S1, 2 menos 1, digo, 10, pero también puedes ver que la velocidad promedio sería velocidad 1 más velocidad 2, P2, eso te dio 13 más 7, P2 que es igual a 10. Entonces, si cualquiera de las dos formas son la misma, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, haces lo que te piden. Si te piden, calcula por definición de la velocidad instantánea, haces eso. Si te dicen calcula, si te dicen solo calcula, pues haces como quieras. Y si no, pues... ah,
Bueno, entonces sí, también puedes hacerlo así, pero no sé, te pillas. ¿Alguna pregunta? Ok, Una pregunta. sí, Entonces, en este caso, la velocidad media y la velocidad promedio son las mismas. velocidad media y velocidad promedio Es lo mismo. es lo mismo. Media es promedio. Pero creo que el profesor de física nos dijo que eso de dividir para dos no sé. O sea, no era como sacar promedio. O sea, sino era la que está como en C. La que está como en qué? Escrita como en la literal C que tiene ahí escrita. ¿Quién es tu profesor de física para enseñarle física? Eh, es lo mismo, es lo mismo, y vamos a demostrarlo. Yo afirmo que la velocidad en T1 más la velocidad en T2 sobre 2 es igual a x en T2 menos x en T1 sobre T2 menos T1. Promedio es media aritmética, así es. Y de hecho hay una cosa que se llama promedio ponderado, que es básicamente lo que pasa con las notas. Por ejemplo, cuando te dicen el promedio, en realidad digamos, no sé, pues digamos que en tu parcial tienes el examen que vale el 50%. Y tienes las lecciones, digamos, que valen 30%, talleres 20% y deberes 10%. Entonces, aquí no tienes un suma todo y divide para el número, sino que estás haciendo 10 veces D más 20 veces T más 30 veces L más 50 veces el examen y todo eso dividido para 100. Eh, Eso es un promedio ponderado, de hecho se llama combinación convexa, que es algo que deberían enseñarles, pero no nos quieren enseñar lo que importa, sino que nos quieren enseñar a resolver ejercicios. En fin, entonces yo afirmo esto de aquí, y mira que lo de la izquierda es un límite, es la suma de dos límites, el promedio de dos límites en realidad, mientras que lo de la derecha no es un límite, simplemente es una diferencia. Ok, o sea, tal vez lo que te quisieron haber dicho es que no es la suma de las velocidades, o sea, sino que, o sea, no es el promedio de punto 1 y punto 2, sino que es el promedio de las velocidades. Ok, vamos a ver. Pero mira que B de T1 es el límite cuando H tiende a 0 de S de T1 más H. Y B de T2 para el límite, fíjate, esto es H2 tiende a 0, ST pasa, si tú haces la suma de las dos cosas, pues en realidad puedes cambiarlo a que todo sea un solo H, no importa. Pasa, si hacemos la suma, me va a quedar el límite cuando H tiende a 0,
de va a quedar SH entonces va a quedar ok, tendría que tratar de reescribirlo de alguna forma. Creo que podría ser algo H igual la distancia. Entonces tendría que ser algún cambio de variable aquí de manera ingeniosa para que todo cuadre, se vea bonito. O sea, digamos que quiero desaparecer esto, entonces tenemos B igual a T2H. Entonces yo quiero, bueno, no B, T. Entonces yo quiero ver cuando T tiende a T2. Eso me quedaría el límite cuando T tiende a T2. En realidad sería T2 y menos T1. Ajá, porque quiero T2, algo así. T1, ajá, T1 a 2H. Entonces este va a tender a la diferencia cuando H va a 0. Ajá, me queda T2 menos T1. Bueno, H, bueno, T. H es, si despejo H, H sería igual a T menos T2 menos T1, T2. Podría poner aquí mejor veces esto, y ahí aparece aquí B de T1 más B de T2, sobre 2, divido 2 a ambos lados y me queda aquí T menos T2 menos T1, y arriba me queda S de T1 más H, entonces T1 más H que sería T1 más H, T1. Bueno, es un despeje complicado, pero al final te va a quedar que el promedio de las velocidades tiene que ser igual a la diferencia del punto inicial menos punto final, eso de acá. Ahí bueno, lo dejaré pendiente para ver si hacemos. Pero si el profesor dijo que no es eso, les está mal lo que dijo. En fin. Sería H de 1 de 1 más T menos S de T1, y aquí algo similar, más S de T2 más T menos no, pero es H sobre 2. 2 menos S de T2. Y pues ya, ahí está el despeje. Creo que hay que concluir y se acabó. Ok. En otro momento lo sacamos. En fin, vamos a ver otro más. Qué asco, te pedí aquí que uses la definición de derivadas. No lo vamos a hacer. No hay tiempo. Eh, no tienes que tener la derivada, pues buscar
Ok, entonces este creo que me preguntaron, así que no sé si tal vez con este termino. Reviso estos problemas acá. Ok, vamos a hacer estas cosas, estos últimos, que me parece medio, no complicado, pero hay que pensar un poquito más. Entonces me dice, nos dice, si la recta y igual a esto es tangente a la curva definida por esta curva, que es una parábola, entonces nos piden determinar el valor del producto de A y B. Ok, dice la tangente a la curva. Entonces, recordando qué es la derivada, o sea, la velocidad promedio lo que te hablo es de una recta. Ok, estoy encontrando una recta que pasa en este punto y la inclinación es la derivada. Entonces, la recta tangente tiene como pendiente, la pendiente es la derivada, la pendiente es la derivada, es decir, f' en este punto, porque te está diciendo que esto es x, entonces f' en 2 es igual a esto. Y por otro lado, ¿qué significa que pase en este punto? Significa que f de 2 es igual a 4. Entonces ya tenemos dos incógnitas y nos dan dos ecuaciones, entonces podemos resolver esto. ¿Cómo? Bueno, eh, ¿cuál es la derivada de esto? Pues aplicando las reglas de derivada, pues esto es 2x menos a. Entonces, si f' en 2 tiene que valer menos 2 y f en 2 tiene que valer 4, entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que reemplazando f' en 2, me queda 4 menos a, es igual a menos 2, y reemplazando 2 en la función, voy a tener 2 al cuadrado menos 2a más b es igual a 4. Ok, pero podemos reemplazar, despejar de 1 aquí. El a lo paso acá positivo, el 2 lo paso acá positivo y me queda 6 es igual a es igual a 6. Y reemplazando a aquí, voy a tener, bueno, voy a tener 2 al cuadrado es 4, esto se va, entonces me queda aquí menos 2 veces 6 más b es igual a 0, y entonces b es igual a 2. Pasando 6 por 2 al otro lado da 2. Entonces a es igual a 6, b es igual a 12, a por b es igual a 6 por 12, eso nos da 12, llevo 1, 6 por 1, 72. Y está. Entonces ese es el valor. Y más interesante es ver, bueno, ¿quién es la función entonces? X al cuadrado menos 6x, perdón, más 12. Y si tratamos de ver que cumple todo lo que nos decía, bueno, si reemplazo 2, me queda 2 al cuadrado 4, menos 12 más 12 es 0, entonces queda 4. Y la derivada es 2x menos 6, y reemplazo 2, me queda menos 2. Entonces está ahí la condición, las condiciones que buscamos. Para la respuesta de aquí es de ¿ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, realmente lo importante de este tema de introducción al cálculo, bueno, de introducción, en realidad lo importante de cálculo es esto, la parte de rectas tangentes, polinomios tangentes, pero no estamos aprendiendo cálculo, estamos haciendo ejercicios de cálculo en realidad, cosamente. En fin, así que vamos a ver este de aquí. Nos dice estudiar con esta definición la derivada. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se calcula la derivada? ¿Cómo se calcula ese límite? Pues hay que hacer un truquito. Bien, encontrar la derivada de f de x igual a raíz de x. Nos dicen que usemos esa fórmula, pero yo creo que no. Nos piden encontrar la derivada de x. Pero recuerden que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ok. Entonces reemplazamos quién es f de x más h, es raíz de x más h menos 2, menos raíz de x menos 2 sobre h. Y ahora, eh, ¿qué puedo hacer? No hay cómo factorizar, no hay cómo simplificar, no hay cómo hacer nada. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Racionalizar, ajá. ¿Por qué? Porque mírate que cuando tú racionalizas esta expresión, ¿qué va a pasar? O sea, desaparezco las raíces y me va a quedar x más h menos 2 menos x más 2 y aquí me va a quedar solamente h. Y esta h que está aquí, que es el problema que hace que se quede 0 sobre 0, porque si ustedes intentan hablar esto queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, cuando saco esta h simplificando con la de abajo, pues ya no va a haber problema de 0 sobre 0 y ya vamos a poder evaluar el límite. Entonces, mira, cuando racionalizas, multiplicamos por un 1, pero ¿cómo escribir un 1? Así. Más x menos 2. Y aquí dense cuenta que no hay ningún problema. Si yo reemplazo h, no me queda 0 sobre 0. O sea, ni nada de eso. Extraño. Y arriba me va a quedar lo que había dicho. O sea, al cuadrado, o sea, sin la raíz, menos al cuadrado. Y abajo me queda h por la raíz de x más h, 2, más la raíz de x más h. Y aquí me queda el límite cuando h se va a 0, este x con este x se va, este menos 2 con menos 2 se va, y me queda h sobre h, raíz de x más h menos más. Aquí me equivoqué, no debería ser h, x menos. Y ahora sí, como tengo h sobre h, puedo simplificar debido a que h no es 0. H tiende a 0, pero h no es 0. El límite cuando h tiende a 0 sobre la raíz de x más h. Y aquí esto lo podemos hacer porque h es distinto de 0. Por eso podemos simplificar por h. Y aquí me quedaría entonces, cuando h tiende a 0, me queda la raíz de x menos 2, más la raíz de x menos 2, y eso es 1 sobre 2, raíz de x menos 2. Esa es la respuesta, y esta. De una forma similar, bueno, no de una manera similar, vas a ver qué pasa con esto. Ok, lo vamos a ver. Adelante. Pues la derivada
la otra definición de derivada, la derivada, el límite, cuando t tiende a x, aquí hay un error claramente, no, esto es menos, de g de t menos g de x sobre t menos x, es igual al límite cuando t tiende a x de t sobre t menos 5, reemplazando con quién es g, x sobre x menos 5. Sobre t menos x. Entonces, ¿quién es el que me da problemas? El que me da problemas en realidad es que aparezca t menos x, ¿verdad? Si yo trato de reemplazar t por x, me queda 0 sobre 0, entonces no se puede, se rompe. Entonces, lo que hay que hacer es manipular algebraicamente la expresión hasta que se simplifique el factor que hace 0. ¿Cuál es el factor que hace 0? T menos x. Entonces mira, ¿qué va a pasar? Yo esto lo puedo multiplicar cruzado, y este que está aquí, no me gusta escribir fracciones de fracciones, entonces yo puedo escribir como 1 sobre t menos x, que multiplica a t sobre t menos 5 menos x sobre x menos 5. Entonces, ahora que está más bonito, entonces ahora sí voy a pasar esto a multiplicarle acá, ajá, y entonces me queda el límite cuando t tiende a x de 1 sobre t menos x por t por x menos 5 menos x t menos 5. Y abajo queda la multiplicación de ambos. Quedaría el límite cuando t tiende a x de 1 sobre t menos x. Arriba me queda, distribuyo, me queda tx menos 5t, y acá me queda menos xt más 5x sobre t menos 5, x menos 5. Ahora, este tx con xt, por la conmutatividad del producto en los números reales, pues es lo mismo, así que se cancela. Y me queda aquí, me queda 5x menos 5t, o puedo sacar factor común, menos 5, queda t menos x, sobre t menos 5, x menos 5. Ajá, y ahora sí, aparece el que hacía que todo se caía, el que hacía que 0 sobre 0, el que hacía que se convierte en 0 sobre 0. Entonces me queda límite cuando t tiende a x, t menos 5, t menos 5, x menos 5. Y esto finalmente ya puedo reemplazar t por x, me queda menos 5, sobre x menos 5, x menos 5, y esto es igual a menos 5 sobre x menos 5 al cuadrado. Y esa es la respuesta. Y ahora, si ya sabemos cómo funcionan las reglas de derivadas, podemos hacerlo también por las reglas de la derivada, para comprobar que lo que hicimos está bien, o para comprobar que sabemos las reglas de la derivada. La función era esta, perdón. La función era esta. Yo la puedo escribir mejor como x menos 5 más 5, x menos 5, y eso se convierte en x menos 5, x menos 5 más 5, x menos 5. ¿Por qué hago esto? Porque aquí, mira, me queda 1 más 5 sobre x menos 5. Y ahora lo puedo reescribir como esto, x menos 5 a la menos 1. Entonces, si yo analizo la derivada de x con la regla de las derivadas, pues la derivada de una constante es 0, porque es una constante con una recta horizontal, y la pendiente de una recta horizontal es 0. Queda 0 más, ahora 5 es una constante, entonces sale aquí y me queda la derivada de lo de acá. Pero la derivada de esto, pues bajo el exponente
x menos 5 a la menos 2 y multiplico por la derivada de la de dentro. ¿Cuánto es la derivada de dentro? Pues es x menos 5, la derivada de una recta, es la pendiente de la recta, 1. Así finalmente me queda menos 5, x menos 5 a la menos. Profe, no me quedó lo mismo. Si te quedó lo mismo, me puedes poner este con exponente negativo, lo pones abajo, me quedó. Ok. Pero nada, lo importante fue esto acá. ¿Alguna pregunta? Más fácil hacer por el límite. ¿Por qué? O sea, porque lo veo más intuitivo, ¿no? Ah, no sé, en realidad. Bueno, parece que hay algo interesante. Ok, termino con este problema. Considera el gráfico de la función f, entonces encontrar el valor de esta cosa. Porque no sé no sé la regla de correspondencia, entonces no puedo calcular el límite inmediatamente. Entonces tengo que pensar qué significa la derivada para poder encontrar estos valores. Ok, ¿cuánto queda? El primer valor es 0, ¿Por qué? porque evaluamos en x menos 1 y en ese punto vendría a ser una recta horizontal. Ah, a la recta tangente va a ser un horizontal. Bien. En E, ¿dónde está E? Acuérdense que es 2.71 aproximadamente. También. También esto, ¿no? Que está por aquí. Y aquí la recta horizontal es la misma recta de la función, es 0. Entonces esto es 0. Esto es 0. La derivada en pi es 9. Y eso está aquí. Esta recta, ¿qué pendiente tiene? 1. 1, ¿verdad? Porque avanzo 1 y subo 1. Entonces la pendiente aquí en esta recta es 1. Es la derivada por este lado. Para los x estrictamente mayores que 3, la derivada es 1. Entre este intervalo es 0. Y aquí ya pues depende de la curva. Entonces aquí vale 1. ¿Y cuánto valen 10? Pues 10 está por acá, pero sigue siendo la recta dependiente de 1. Entonces queda 1. 0 más 0 más 1 sobre 1 es 1. Bueno, déjame hacer algo que por aquí. Claro. Eh, y bueno, aquí hay una cosa interesante que dice que exista la derivada, significa que como la derivada es un límite, para que exista, ¿qué tiene que pasar? Que tanto por izquierda como por derecha tiene que valer lo mismo. Entonces aquí no solamente tienes que ver esto, sino que tienes que calcular la derivada por tramo. O sea, la derivada de este tramo no es difícil,
La derivada en ese tramo es f' sería igual a 3a cuando x es menor estricto que 1 y sería 2ax menos 3b cuando x es mayor que 1. ¿Por qué no pongo en ninguno de los dos? Porque no sé. No sé si es o no diferenciable o derivable en uno. Diferenciable. Pero entonces, ya, como yo quiero que esto exista, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el límite de cuando h tiende a 0 por derecha, o mejor aún, podría ponerlo así, cuando t tiende a 1 por derecha, ¿de qué? De f de t menos f de 1, de t menos 1, tiene que ser igual al límite cuando t tiende a 1 por izquierda de f de t menos f de 1 de t menos 1. Ajá, pero es más fácil con la derivada, o sea, calculando la derivada así y ver si es igual a uno y al otro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a tener que 3a, quiero que sea igual al límite cuando tiene por izquierda, pues es 2a menos 3b. Entonces voy a tener que a es igual a menos 3b. Y ahora, pues además, también va a pasar una cosa, porque solamente tengo una ecuación, dos ecuaciones para resolver para dos variables. Entonces, lo que hay que saber es que, porque para que sea, bueno, si es derivable, hay el condicional de que si f' existe, pongámosle f de prima en a existe, entonces f es continua en a, en igual a a. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto es un sí, entonces. Así como estar en Guayaquil, si estás en Guayaquil, entonces estás en Ecuador. Si es diferenciable, entonces es continua. No necesariamente porque una función sea continua va a ser derivable, va a ser diferenciable. Ejemplo, el dibujo que estaba acá más arriba. Por ejemplo, esta función en 3 es continua, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque mira que por un lado la recta tangente va a ser así y por el otro va a ser así. Entonces, como existen dos rectas, no hay una sola recta tangente, esta función no es diferenciable. Ajá, porque mira que el límite, la pendiente por acá va a ser 1. O sea, cuando estudias el límite por izquierda y el límite por derecha es 0. Perdón, por izquierda es 0 y por izquierda es 1. Entonces no puede pasar eso. Así que, bueno, esto es algo importante de saber. Entonces, como queremos, o sea, no solamente tiene que pasar esto, sino que también voy a tener que la función evaluada en 1 tiene que coincidir con el límite. Entonces voy a tener otra ecuación que me va a decir 3a más b es igual a menos 3b más 2. Y ahí ya tengo mis dos ecuaciones, plantear un sistemita y se acabó. Encuentro la suma. Ajá. Y tal vez resolverlo. Reemplazo a por menos 3b, me queda aquí 9a, 9b, b igual a menos 3b, 3b más 2, me queda menos 6b, acá me queda menos b, mando el 2 me queda menos 2, es igual a mando el 8 me queda 2b
2b, que a es igual a menos 1, y reemplazo arriba y me queda que a es igual a 3, entonces la suma a más b es igual a 3 menos igual a 2. Porque me piden la suma de los valores de A y B para que exista la derivada. Entonces, para que exista la derivada, es necesario que exista, perdón, que sea continua. Es necesario que sea continua. Así como tú dices, es necesario estar en Ecuador para estar en Guayaquil, y ya. Es necesario que sea continua. Y ahora que es continua, pues ya tenemos las dos ecuaciones y nos vamos a más b y se acabó. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, profe, rapidito. Sí. Pero el gráfico de arriba también es continuo. ¿Y por qué dijo que no se podía derivar? ¿El gráfico es continuo? Es Ajá. continuo. Es necesario que sea continuo, pero no es suficiente. Así como es necesario que estés en Ecuador para estar en Guayaquil, pero no es suficiente que estar en Ecuador te implica estar en Guayaquil. Ok, por qué no es derivable? Porque mira que cuando ves el límite por la izquierda, ¿qué pasa con el límite por la izquierda? F está aquí y por izquierda vale, o sea, estás haciendo f de t menos f de 3 sobre t menos 3. Y esto cuando t tiende a 3 por la izquierda. ¿Qué va a pasar? F de t va a ser 1 y esto también es 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces estás viendo 0. Y por el lado de acá, la recta, pendiente 1. Entonces cuando ves la diferencia, esto aquí por la derecha, te queda la pendiente de la recta, porque es la ecuación de la pendiente. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto es 1. Entonces el límite tiene que ser 1. Entonces el límite a la izquierda de esto igual a 0 y el límite por derecha es igual a 1 y no son iguales. No son iguales. Entonces el límite no existe. Como no existe el límite, pues ¿qué es derivable? Derivable es pedirle que exista el límite y si el límite es distinto por izquierda y por derecha, entonces el límite no existe. Entonces, si el límite no existe, no es derivable. Claro, es continua, pero no es derivable. No es derivable. Y visualmente, la tangente por un lado es 0 y la tangente por el otro tiene sentido. Ah, gracias, profe. Eso no. Claro. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Si no, pues vayan a dormir. Éxitos en la prueba de mañana. Y Profesor, antes de que nos vote, pero gráficamente pareciera que sea el límite. O sea, no hay límite. No hay límite. No parece que hay límite tampoco. O sea, es continua. Eso sí existe. El límite cuando x tiende a 3 existe. Pero el límite de la pendiente no existe. ok. Sí, ahora vótelo. Para terminar nuevamente la idea. O sea, es continua, sí, pero el límite de la pendiente, por un lado da 0 y por otro lado da 1. Es decir, sí, ya va eso. No, no existe. Existe ese límite, el límite de la pendiente. Obviamente el límite existe, porque para ver si es diferenciable es necesario saber que es continuo, al menos, por la necesidad. O sea, si tú sabes que no estás en Ecuador, es imposible que estés en Guayaquil. Entonces, para preguntarme si alguien es de Guayaquil, pues tengo que saber primero si nació en Ecuador. O sea, si tú conoces a alguien de Colombia, tú le vas a preguntar, tú naciste en Guayaquil. No porque sabes que nació en Colombia, entonces es imposible que nació en Guayaquil. Entonces, si conoces a alguien de Ecuador, en otro lado del mundo, y le preguntas, ¿naciste en Guayaquil? Ahí sí tiene sentido preguntar. Bueno, ahora sí, váyanse a dormir.